Hola de nuevo. En el vídeo anterior estuvimos hablando del sonido y vimos que el sonido era un fenómeno claramente perceptual. Hoy vamos a hablar acerca de las propiedades fundamentales del sonido. Este es el movimiento oscilatorio más simple, el movimiento armónico. El diapasón produce un tono puro y suele ser de mucha utilidad para afinar los instrumentos, es decir, para establecer un tono de referencia. En este ejemplo, el diapasón produce 426,6 hercios, a diferencia de la frecuencia clásica de 440 hercios. La oscilación de un punto arbitrario del medio alcanza máximo nivel de amplitud en la zona de compresión y mínimo nivel de amplitud en la zona de rarefacción, alrededor de una posición de equilibrio cero, por ejemplo, la presión atmosférica. En general, la amplitud se mide en decibelios, como por ejemplo en este caso el nivel de presión sonora. A menudo hablamos de volumen para referirnos a la amplitud, pero en rigor no son lo mismo. La amplitud o la intensidad, relacionada con la energía o potencia, miden las variaciones de la señal respecto a un valor de referencia, como puede ser 20 micropascal. El volumen está relacionado a cómo codifica la amplitud del sistema perceptual auditivo. Por ejemplo, para que percibamos que una onda sonora ha aumentado el doble de volumen, por ejemplo, de 20 decibelios a 40 decibelios, la amplitud debe ser 10 veces mayor. Una subida de 20 decibelios equivale a multiplicar por 10 la presión sonora, así que 80 decibelios representa 1000 veces más presión que 20 decibelios. Por otra parte, cada vez que la presión aumente el doble, el volumen aumenta en 6 decibelios. Por último, a la relación entre el mínimo y el máximo de la variación de amplitud o volumen se le denomina rango dinámico. Mucho rango dinámico significa que el sonido puede tener valores muy bajos de amplitud y valores muy altos, como puede ser el caso de muchas obras sinfónicas. Por el contrario, poco rango dinámico significa básicamente que el volumen apenas varía, ya sea bajo o alto, como puede ser el caso de muchas canciones pop. El mínimo de volumen que somos capaces de apreciar se denomina umbral de escucha y equivale a 0 decibelios SPL. El máximo de volumen se corresponde al umbral del dolor y está en torno a los 140 decibelios SPL. La oscilación de un punto arbitrario del medio alcanza máximo nivel de amplitud a intervalos regulares, formando patrones o ciclos de vibración que se repiten en el tiempo. Este tiempo se denomina período y al número de ciclos por segundo, el inverso del período, se denomina frecuencia. Observe que cada ciclo tiene un ciclo de compresión y un ciclo de rarefacción, y es lo que se repite una y otra vez. La frecuencia se mide en hercios, teniendo en cuenta que el sonido se propaga a determinada velocidad, normalmente 340 metros por segundo. El período tiene una equivalencia en el espacio denominada longitud de onda y que se expresa en metros. La longitud de onda se obtiene simplemente de multiplicar el período por la velocidad del sonido. La percepción de la frecuencia se denomina altura o tono y al igual que el volumen cuantifica cómo percibimos la frecuencia. El oído, aun cuando dos sonidos tengan la misma amplitud, percibe mayor o menor volumen en dependencia de la frecuencia. Es necesario hablar entonces de sonoridad. Por otra parte, un sonido cuya frecuencia fundamental es el doble o la mitad de la frecuencia fundamental de otro sonido, es percibido con la misma noción de altura. Es lo que se conoce como octava. Por ejemplo, todos los sonidos que tengan 220, 440, 880 o 1760 hercios son percibidos como la misma nota, la, aun cuando la relación de frecuencias entre estos intervalos es completamente diferente, aunque proporcional. El sistema perceptual auditivo solo es capaz de oír sonidos que varían entre los 20 y los 20.000 ciclos por segundo o hercios. Este es el espectro, que corresponde al rango de frecuencias audibles. En los instrumentos se suele hablar de tesitura para hacer referencia a la relación entre las notas más graves y más agudas que son capaces de producir. Las frecuencias por debajo de los 20 hercios se denominan de baja frecuencia y suelen tener mucha utilidad en el control de síntesis y procesamiento de sonido, algo que veremos posteriormente.
Las cuerdas de una guitarra al vibrar, por ejemplo, provocan sonidos más complejos denominados armónicos. Al primer armónico o modo de vibración se le denomina frecuencia fundamental y es lo que determina la cualidad de nota musical de un sonido, el tono. Por ejemplo, el La central de cualquier instrumento oscila a 440 ciclos por segundo o hercios. Los armónicos superiores al fundamental, debido a las formas de vibración de los instrumentos armónicos, una cuerda sujeta en los extremos, un tubo resonante, etc., y a la resonancia, son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental y determinan el timbre del instrumento. Cada instrumento tiene una estructura de vibración específica, determinada por la configuración física del instrumento, relacionada con las amplitudes de los armónicos. El timbre permite distinguir una guitarra, por ejemplo, de un violín.